Hola, buen día maestra. Mi nombre es Lisbeth González García. Soy aspirante a la carrera de Enfermería y Obstetricia. El día de hoy voy a hablar de dos temas importantes para la célula: el metabolismo celular y la reproducción celular. Para empezar con el metabolismo, todos los seres humanos necesitamos de energía para poder desarrollar o realizar distintos procesos metabólicos. Pero para empezar, ¿qué es la energía? La energía, en palabras sencillas, se podría definir como es aquello que va a generar un cambio. Recordando la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y tomando la segunda ley, podemos interpretarla como que cierta cantidad de esa energía se va a utilizar para el proceso metabólico, pero todo lo que resta va a ser desechado en forma de calor. Para que esto suceda, el metabolismo se divide en dos rutas: la ruta del catabolismo y la ruta del anabolismo. El catabolismo es la destrucción o la degradación de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Un ejemplo de esto podría ser del almidón a la glucosa. Y en el anabolismo va de moléculas pequeñas, se van a unir y van a generar una molécula más grande. Un ejemplo de esto podría ser un conjunto de aminoácidos que al unirse se forma una proteína. La fotosíntesis es un proceso en el que las plantas van a absorber los minerales del suelo, el dióxido de carbono, el agua y la luz solar para poder producir sus nutrientes y su propio alimento. Las plantas van a absorber el dióxido de carbono por medio de sus estomas, los cuales son unos poros que tienen las hojas de las plantas, en las cuales este dióxido de carbono va a formar o va a funcionar como la base de carbono para poder producir a los carbohidratos. El agua se absorbe por medio de las raíces de la planta. En los órganos fotosintéticos de las plantas se encuentran los cloroplastos, los cuales se van a encargar de absorber por medio de los fotones de la luz solar y formar a la clorofila, el cual es el pigmento que le da ese color verdoso a las plantas. Cabe mencionar que las plantas tienen otros pigmentos, como pueden ser los carotenoides, que le dan ese color anaranjado o amarillo a algunas plantas. Cuando las plantas absorben ese dióxido de carbono y la energía solar, se crea una reacción química, lo que va a dar como resultado una molécula de glucosa más 6 moléculas de agua. La fotosíntesis consta de dos etapas: la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa se lleva a cabo dentro de los cloroplastos, principalmente en unos sacos aplastados que se llaman tilacoides, en donde es ahí donde la célula va a captar los fotones de luz y se va a producir en energía. La fotosíntesis se divide en dos etapas: la etapa luminosa y la oscura, o también conocida como ciclo de Calvin. En la fase oscura, las células, principalmente los cloroplastos, están dentro de ellos. Hay unos sacos aplastados que se llaman tilacoides. Es ahí donde los fotones de luz solar son convertidos en energía. En esta fase se generan dos moléculas importantes. Una es el ATP, que es el adenosintrifosfato, y el otro el NAN, que es la nicotinamina adenina-dinucleótido. Esta fase da inicio cuando la clorofila va a absorber estos fotones de luz y va a romper una molécula de agua, liberando al oxígeno y al hidrógeno. Este hidrógeno se va a unir al NAD que se ha generado anteriormente y se va a convertir en NADPH, y también va a producir ATP.
La fase oscura, o también conocida como ciclo de Calvin, no necesita la luz solar para poder llevar a cabo este proceso, a diferencia de la fase luminosa donde sí se necesita la luz solar. Esta consta de 3 etapas: la fijación del carbono, la reducción y la regeneración del dióxido de carbono. Además de que en esta etapa se van a producir los azúcares. La primera etapa, que es la fijación del carbono, en esta interviene una enzima llamada rubisco, la cual se va a unir y va a formar una molécula de 5 carbonos, la cual se va a llamar ribosa 5-fosfato. Después esta se va a separar en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, y es ahí donde se convierte en 3-gliceraldehído. Después entra la siguiente etapa, que es la reducción. En la reducción, los tilacoides van a liberar al compuesto NAD y a la energía, al ATP, para convertir al 3-glicerato en gliceraldehído 3-fosfato, que abreviado es GTP. En la reducción, los tilacoides van a liberar a los compuestos NAD y a la energía, al ATP, para convertir al 3-glicerato en gliceraldehído 3-fosfato. Finalmente, la última etapa es la regeneración del dióxido de carbono. En este, la molécula se regenera y vuelve a ser una molécula de 5 carbonos. Vuelve a tener el nombre de ribosa 5-fosfatos. Por cada 6 moléculas de GTP, que significa gliceraldehído 3-fosfato, se van a obtener que 5 de estas moléculas van a ayudar a volver a producir el mismo ciclo de la fase oscura, y solamente una molécula se va a ir a la producción de la glucosa, la cual servirá de base para producir más nutrientes que ayuden a la célula. ¿Sabes cómo respiran las células? La respiración celular se divide en dos tipos, en aerobia y anaerobia. La respiración aerobia es aquella que va a actuar en presencia de oxígeno, y la anaerobia va a suceder en ausencia de oxígeno. Para la respiración celular aerobia se requieren 4 fases. La primera es la glucólisis, la segunda es la formación del coacetilenzima A, la tercera es el ciclo de Krebs y por último la fosforilación oxidativa. La glucólisis sucede o da origen en el citoplasma de las células. En esta etapa es la degradación de la molécula de la glucosa. Esta molécula va a ser sintetizada por una ruta de 10 etapas. La glucosa va a pasar por 10 etapas donde van a intervenir varias enzimas que van a producir una reacción y van a dar como resultado 2 moléculas de piruvato, que son 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Al final de la glucólisis se obtienen 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. Estas moléculas de piruvato van a entrar a la mitocondria o a la membrana mitocondrial y van a entrar por una lanzadera de electrones. Después surge la segunda etapa, donde estas moléculas de piruvato se van a convertir en coenzima A. La tercera etapa es el ciclo de Krebs, o también conocido como ácido cítrico, donde este acetilcoenzima A va a ser sintetizado también por un ciclo de 8 fases, donde lo que se busca obtener es oxalacetato y ácido cítrico. Como resultado final del ciclo de Krebs se obtienen Como resultado del ciclo de Krebs se obtienen 2 GTP, 6 NADH, 2 FAT y 4 dióxidos de carbono.
La cuarta etapa es la fosforilación oxidativa, donde en esta etapa se van a liberar todos los FAT y todos los NAT que se han generado en las etapas o las fases anteriores. Por cada NAT se van a obtener 3 ATPs y por cada FAT se van a ocupar 2 ATPs. Al final de estas reacciones o al final de todas las 4 etapas vamos a obtener como resultado de 36 a 38 ATPs, las cuales nos van a servir como energía para distintas funciones de nuestras células. Ahora hablaremos sobre el balance energético. El balance energético es la suma de la cantidad de energía que consumimos, es decir, que ingerimos, y la misma cantidad que utilizamos. Para que exista este equilibrio, debe de haber una proporción entre la energía que consumimos y la energía que utilizamos. Se dice que hay un balance positivo cuando la cantidad de energía que consumimos es mayor a la cantidad de energía que gastamos. Es ahí cuando a lo mejor podemos ganar un poco de peso y engordar. Y se le llama balance negativo cuando la cantidad de energía que utilizamos es mayor a la cantidad de energía que consumimos. Es ahí donde muchas personas tienden a perder peso, porque es mayor la actividad que hacen a la ingesta de nutrientes o de energía que tienen. Los datos indicados que debe consumir una mujer es de 2000 kilocalorías al día y un hombre 2500 kilocalorías por día. Pero estos solamente son datos, ya que va a variar dependiendo de el género, la edad, el tipo de actividad que realice cada individuo y el estilo de vida que cada persona tenga. Va a variar de persona a persona y no hay como que un valor establecido para todas en general. Ahora abordaremos el tema de la reproducción celular. Para comenzar con esto, iniciaremos hablando del ciclo celular. El ciclo celular comienza cuando una célula nueva se acaba de formar y termina cuando esta célula da paso a dos células hijas. Las fases del ciclo celular son: inicia con la interfase. En esta fase la célula no se reproduce, solamente se prepara para la reproducción. En esta fase va a crecer. En esta se divide en varias subfases. Una de esas es la G1, donde la célula se va a preparar para la reproducción y va a crecer. También existe una fase G0, donde la célula puede salir de este ciclo y después regresar para continuar con las siguientes fases. Pues de fase S, donde la célula se va a duplicar su material genético. Posteriormente sigue la fase G2, donde se va a preparar la célula para la división celular y se van a formar los cromosomas. Posteriormente de esto sigue la fase M, que es la mitosis, donde se duplicarán o se dará la división celular y se formarán dos células hijas de una célula madre. Ahora hablaremos de la estructura del ADN y del ARN. El ADN está estructurado por dos hebras de nucleótidos. Un nucleótido está conformado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Si hablamos del ADN, el azúcar se llama desoxirribosa y sus bases nitrogenadas es la adenina, la guanina, la timina y la citosina. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el centro de las células, que constituye al material genético. El ARN es el ácido desoxirribonucleico, el cual permite el transporte de
el código genético del ADN. Existen 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El ARN mensajero se encarga de transportar la información del ADN y contiene un codón. El ARN ribosomal se combina para poder formar a los ribosomas, y el ARN de transferencia ayuda a que con sus anticodones se unan a los codones del ARN mensajero, constituido por nucleótidos, pero en este caso el azúcar que se utiliza es la ribosa. Las bases nitrogenadas es la citosina, la guanina, el uracilo y la adenina. En esta únicamente cambia de la adenina a la guanina, al uracilo, perdón. Y el grupo fosfato pues es el mismo. La meiosis es un proceso en el que una célula da paso a 2 células hijas que van a tener el mismo material genético. Estas ocurren en el interior de la célula. La mitosis inicia en el final o hacia el final del ciclo celular, en la interfase. Después de la fase G2 del ciclo celular, sigue la fase M, que es la mitosis. Esta mitosis consta de 5 fases. La primera fase se llama profase, que como el nombre lo dice, es el inicio, y es la primera fase de la mitosis. En la cromatina se va a sublimar, después se va a condensar y se van a formar los cromosomas. A esta estructura que se forma se le llama uso mitótico. La siguiente fase es la prometafase, que como su nombre lo dice es antes de la metafase. En esta se va a dar un rompimiento de la envoltura nuclear y los microtúbulos del uso mitótico van a interactuar con los cinetocoros, que es una pequeña región de los cromosomas. La siguiente fase se llama metafase, que significa su nombre medio, es decir, que los cromosomas se van a ir al centro de la célula y se van a quedar en el centro. La siguiente fase se llama anafase, que significa contrario opuesto. En esta fase, la cromatina que conforma a los cromosomas se va a dividir en 2, haciendo que cada parte se vaya a polos opuestos de la célula, y en esta fase va a iniciar la citocinesis, que no es más que el proceso que va a ayudar a que las células se dividan en 2, se terminen de dividir en 2. Esta fase se llama telofase. La telofase significa final. Entonces esta fase es la fase final de la mitosis. En esta todo regresa a su estado original, pero de manera doble, es decir, que de un solo núcleo se pudieron generar 2 células distintas. La primera se llama lepteno, que comienza con un cromosoma, con 2 cromátidas, con 2 centrosomas. La siguiente subfase se llama cigoteno, donde los cromosomas homólogos se van a unir y van a formar bivalentes. La tercera subfase se llama paquiteno, y esto ocurre porque hay un intercambio de fragmentos. El siguiente se llama diproteno, en donde se sigue intercambiando fragmentos. La última fase se llama diacinesis, y en esta se rompen las envolturas nucleares y los núcleos desaparecen. Esta es la anafase 1, donde los cromosomas opuestos se separan de los bivalentes y van a polos opuestos de la célula. La última fase de la primera división meiótica es la telofase 1, donde los cromosomas homólogos se llegan a los polos de cada célula. La segunda división meiótica se divide en profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2.
En la metafase 2, los cromosomas se van a ir al centro de la célula, formando una placa ecuatorial. La siguiente fase es la anafase 2, donde los cromosomas se van a separar y se van a ir a polos opuestos de la célula. Al final, en la telofase 2, las cromatinas llegan a polos opuestos de la célula y empieza la citocinesis. En la primera división meiótica se comienza con bivalentes y se termina con cromosomas homólogos de dos cromatinas. En la segunda división meiótica se comienza con cromosomas de dos cromátidas y se termina con cromatidas. La reproducción es un proceso biológico en donde se producen nuevos seres de una misma especie. Existen dos tipos de reproducciones, la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción asexual no hay un intercambio entre dos miembros de la misma especie. En esta las células se dividen por mitosis. Y en la reproducción sexual sí hay un intercambio entre dos miembros de una misma especie. Y se reproducen por medio de la meiosis. Bueno, esto ha sido toda la explicación de la reproducción celular y el metabolismo celular.